Bien, vamos a cambiar completamente de tema. Esto es relevante. Por primera vez en la historia, una educadora de párvulos obtuvo el galardón a la mejor docente del país en el Global Teacher Prize Chile. Joana Hernández, del Jardín Infantil Frutillita de Frutillar, fue reconocida por su innovador enfoque en el bienestar emocional y convivencia escolar, destacando el rol clave de la educación inicial en el desarrollo integral de niñas y niños. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos con la flamante ganadora del Global Teacher Prize, Joana Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida y felicitaciones, Joana. Muchas gracias y agradezco también la presentación. Estoy inmensamente feliz y orgullosa de representar a la educación parvularia por primera vez en nuestro país. Recae en mí también una gran responsabilidad como docente, como agente educativa, de poder relevar las prácticas educativas de los jardines infantiles que trabajamos muchas veces en secreto en nuestras aulas y que, como bien decía ayer la directora del IGE Educar, es necesario hacer visible lo invisible. Y en esa tarea estoy hoy en día acá. Bueno, felicitaciones, es algo que te llena de orgullo a ti, a tus cercanos, pero a todos al final, porque este es un premio muy bonito, se le ha llamado como el Nobel de la Enseñanza. Exacto. Y es lo que tú te has adjudicado ayer. Por primera vez decíamos una educadora de párvulos. Tú ayer decías en las palabras que improvisaste que te parecía importante porque siempre sentías que la educación de párvulos quedaba un poquitito rezagada. ¿Esa sensación tienes? Que en el fondo falta todavía relevar más lo importante que es esa formación inicial en la educación más temprana posible cuando son chiquititos en el jardín. Exacto, existen muchos, creo que existen beneficios, muchos para los docentes, pero eso no está para la educación parvularia. La educación parvularia todavía necesita que se mejore, nuevas propuestas. Y en ese sentido creo que yo voy a formar un precedente para que de alguna manera sea la voz de muchas educadoras para mejorar la primera infancia. ¿Qué te llevó a ti a estudiar educación de párvulos? Hoy día estamos en un tema importante respecto de estimular la vocación docente, de estimular a más personas en las carreras de pedagogía. No sé si con un foco necesariamente puesto en la educación de párvulos, que me imagino que es importante también tener más personas que quieran seguir este camino de esa vocación. En tu caso, ¿cuál fue la clave? A mí me mueve el tema de poder transformar vidas, de impactar en la primera infancia. Y comencé siendo técnico en párvulo y empezar a estudiar los días sábados. Muchas veces estudiar los días sábados es como mal mirado. Entonces, en esa misma línea fue que me fui perfeccionando como técnico y empecé a estudiar educadora de párvulo, inspirada también por la ternura propia de la niñez, el abrazo espontáneo, los cariños, las muestras de afecto que en los niños y niñas se da de manera tan exquisita, tan espontánea, que para mí eso fue una suerte de inspiración. Empezar como técnico y poder mejorar mis prácticas educativas, y le hago un llamado a todas las técnicos que son capaces de mejorar sus prácticas educativas, de estudiar, de la manera que sea. No importa la universidad, y eso quiero dejarlo bien en claro. No importa la universidad, importa la vocación y las ganas de hacer las cosas mejor. Bueno, ayer veíamos un video con tu historia y con, en el fondo, tu quehacer diario en el Jardín Frutillita, y yo veía que eres como bien autodidacta. O sea, si bien estudiaste y te formaste, fuiste a una universidad, además hiciste este esfuerzo adicional de estudiar los días sábados y poder perfeccionarte aún más, tú igual hablabas de un enfoque como bien propio, que has llevado, no sé si intuitivamente, no sé si estudiando por tu cuenta, a la sala para poder impactar en la vida de esos niños. A ver si nos puedes contar un poquitito en qué consiste ese enfoque. El enfoque pedagógico consiste nada más y nada menos que en la pedagogía del amor, el desarrollo socioemocional, el buen trato como un eje transversal, inclusivo y preventivo. Y cuando decimos preventivo, qué importante es cuando hoy en día vemos que hay un índice de violencia escolar cada vez más creciente, de acoso escolar cada vez más creciente. Muchas denuncias en la Superintendencia de Educación que van en aumento. Entonces es necesario que nosotros como docentes nos hagamos las preguntas: ¿qué estamos haciendo en aula para mejorar el quehacer pedagógico, para relevar el buen trato como un eje transversal? Y en ese sentido fue que fui forjando mi propia visión educativa. Cuidar de mí, cuidar de ti, cuidar del mundo, que nace del amor propio, donde los niños aprenden la autoconfianza, la autovalía, la autoestima, desde muy pequeños, desde niveles a la cuna.
para luego comenzar con la empatía al prójimo, el respeto a los demás, y que esto debe ser relevado a la conciencia del entorno, el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, y que además de eso, hace poquito comenzamos también la conciencia cívica, el aprender a respetar su entorno, pero de una manera muy concreta, a cuidar lo material, que va el amor mucho más allá. ¿Esto lo hace solo con los niños o esto también significa vincular a las familias? Porque el trabajo con los más chiquititos muchas veces también se sostiene en que las familias sean como el otro agente de cambio educativo y que vaya muy en línea con el jardín en este caso. ¿Cómo funciona en tu experiencia? Dentro de toda esta postulación al Global Teacher Prize señalé algo que es vital. La familia es el pilar fundamental de la educación y en ese sentido yo no logro nada sin el apoyo de la familia. Porque si yo genero un aprendizaje en el aula, ese aprendizaje debe ser mucho más transversal y debe ser enseñado, impactado también en el hogar. Y de manera muy concreta utilizamos un WhatsApp pedagógico en donde yo muestro las experiencias educativas con imágenes concretas para que estas experiencias educativas sean replicadas en el hogar. Esto aumenta la asistencia, aumenta también la confianza que tiene la familia y cómo ellos aprenden a valorar el rol de la educación parvularia. Porque saben que si su hijo no asiste uno de los días al jardín, se va a perder de ciertos aprendizajes. Y por otra parte, si ese niño, por ese motivo, no puede asistir, puede copiar las mismas estrategias en casa, porque están señaladas de maneras muy concretas. Ahora, eso es bien relevante porque mientras conversamos pienso en que en Chile estamos con niveles de ausentismo que preocupan, sobre todo en la edad escolar, pero en las etapas iniciales a veces ni siquiera alcanza a ser el ausentismo, alcanzan a ser niños que no entran al sistema. Claro. Durante mucho tiempo se pensaba que a lo mejor desde kinder, que es obligatorio para arriba, es importante, pero toda la evidencia, todos los estudios demuestran que antes es muy relevante tener educación de calidad, lo que no significa que los papás lo sepan y lo entiendan. El que finalmente se acerquen a ver lo que pasa dentro de la sala de clase, me imagino que genera un compromiso mucho mayor, ¿o no? Como que ahí uno pudiera dar vuelta entre pensar que ir al jardín es que estén cuidados un rato, a que realmente ahí están pasando procesos súper importantes para el desarrollo. Exacto. Por eso nosotros como docentes tenemos la labor de darnos a conocer. De darnos a conocer con las familias para que ellos igual se sientan involucrados y hacer una suerte de jardín de puertas abiertas para que los padres puedan involucrarse en las aulas. El hecho de que las familias también puedan participar en experiencias educativas. Este año también la familia realizó una encuesta de buen trato en donde ellos coinciden y creen que el jardín infantil trabaja en coherencia con ambientes bien tratantes y que esto tiene una trascendencia a futuro. Es algo importante recalcar de que el buen trato no se queda en el jardín infantil, trasciende para toda la vida, impacta en formar mejores seres humanos y formar un planeta mucho más sustentable. Ahora, yo entiendo, bueno, que esto lo haces con los niños, con los padres, pero también, por lo menos en los testimonios que se recogían en el jardín, ha sido como contagioso para otras educadoras el poder sumarse a esta mirada, a este enfoque. ¿Qué tan relevante para ti, Joana, es eso? Que con este premio a lo mejor haya más educadoras, sobre todo, y educadores, si es que los hay, que son menos, pero también educadores, se vayan sumando a este mismo enfoque, vayan pensando en que cada uno en su jardín infantil, en su espacio, puede ser un agente de cambio. Exacto, qué importante es eso. Y eso es lo que busca el Global Teacher Prize, que es relevar, visibilizar las prácticas educativas que son innovadoras, que son diversificadas, que relevan el juego. Y me siento una verdadera vocera de todo esto para que pueda inspirar a muchos más docentes a que realicen prácticas educativas bien tratantes en aula. Porque el buen trato va a impactar y va a crear también mayor inclusión, va a crear que exista una suerte de armonía en el aula, va a provocar que los niños y niñas comprendan que todo comportamiento tiene un impacto profundo en su entorno. Y esto se logra gracias a la reflexión continua y aprender a no juzgar la primera infancia. Nosotros utilizamos la frase escuchamos, pero no juzgamos. Y qué importante es eso, porque muchas veces los adultos cuestionamos mucho los comportamientos de los niños, pero son conductas propias de la edad.
Son conductas desafiantes y al fin y al cabo para los adultos. Claro. El adulto es el que tiene que buscar las estrategias adecuadas. Ahora, yo he hecho mucho hincapié en esta entrevista en la educación de párvulos, porque es lo tuyo, porque además es inédito que por primera vez en la historia del Global Teacher Prize, que entre paréntesis está cumpliendo 10 años en Chile, se lo adjudica a esta categoría, pero también ayer vimos historias realmente impresionantes de profesores de educación escolar, digamos, de cursos más arriba, que hacen una tremenda labor, y cuando estamos en una crisis de vocación o cuando mucho hablamos de cuáles son las condiciones que debiesen tener los profesores, claro, por un lado está siempre el tema de los sueldos. Muchos dicen es que hay que ganar más plata. Sí, es cierto, debiese ser mejor remunerado. Pero también hay todo un tema de vocación, de inspiración, que yo creo que este premio ayuda a poner en relevancia, ¿no? El decir, si es que realmente se hace con dedicación, con amor, se está cambiando la vida de esos niños. El futuro es mucho más promisorio. Que, mire, algo muy, muy humano de mi parte. Este fin de semana, cuando llegué a Santiago y conocí a los 8 finalistas, porque 9 son conmigo, fue una suerte de humanización, de sensibilización para mí, el conocer que hay docentes que trabajan de manera tan inspirada, que de cierta forma yo gané, pero muchos merecen ganar y tal vez muchos están ocultos y merecen ganar. Por eso yo hago una invitación a que los docentes participen en un premio tan importante como el Global Teacher Prize, se den a conocer y que mejoren las prácticas educativas, que sean observadores en aula, que sean críticos, que sean autorreflexivos para buscar estrategias que sean relevantes, que sean innovadoras, porque podemos causar un impacto. Ahora, este premio también tiene otra cosa bien bonita, que es que las comunidades lo apoyan fuertemente. O sea, no eres tú misma que dices, mira, yo creo que yo me merezco el premio y yo les voy a contar de mí. Aquí el rol de la comunidad que reconoce a ese profesor es súper relevante. Muchas veces la postulación llega por alguien de esa comunidad que lo quiere postular, o por un grupo que se organiza, o porque, no sé, hacen una campaña. Pero es muy bonito como el reconocimiento, tanto de los pares como de los padres y como de los niños de esas comunidades escolares. Ayer llegaba cada uno de los finalistas, que dicho sea de paso, los felicitamos a todos porque los 9 hacían cosas espectaculares, como apoyados por su barra, sí, por sus alumnos que estaban ahí. Bueno, tú en tu caso te viniste desde Frutillar, venías sin esa barra, sí, pero ellos estaban conectados, viéndote por el streaming. Todos se sienten parte un poco de este orgullo que genera el ser un buen profesor, una buena profesora en este caso. Muchas gracias. Mira, en mi comuna lo vivieron de una manera increíble. Hicieron una caravana en Frutillar. Frutillar es una comuna muy pacífica, hay mucha armonía. Es muy linda, dicho sea de paso. Además, entonces creo que fue una suerte de inspiración para hacer mi enfoque educativo bien tratante. Y ayer se transformó en una locura. Los apoderados se sumaron a esta caravana, las agentes educativas, y por supuesto que las agentes educativas forman parte de este logro. Se sentían parte de mí y yo creo que para ellas también. Nosotros trabajamos con una metodología muy flexible, por lo tanto cada educadora tiene su enfoque pedagógico y creo que a futuro, por supuesto que van a ver de ese jardín infantil futuras Global Teacher Prize. Ojalá, estoy segura, pues, ojalá. Estoy segura. Van a venir más ediciones, se estaban cumpliendo 10 años ayer, se cumplen 15 años además de la existencia de Elige Educar, que es finalmente la organización que trae este premio a Chile, así que ojalá tengamos muchos más profesores que se sumen a esta gran red, Joana, y bueno, que esto sirva para llevar ese mensaje y para darle la relevancia que merece a la actividad docente en un país donde si hay un consenso de todos los expertos es que falta que esto sea más prestigioso, que ser profesor sea equivalente a querer ser médico, a estudiar medicina. Así que esto contribuye sin duda. Y algo importante, la Subsecretaría de la Niñez está promoviendo Buen Trato en Movimiento. Creo que ahí está la base de todo. Hay que seguirlo, hay que impulsar el buen trato entre pares, porque una aula en armonía genera también menos estrés docente. No, hay adultos mucho menos violentos y mucho menos agresivos, que por Dios que nos hace falta como sociedad. Joana Hernández, felicitaciones. Bueno, mucho éxito en todo lo que venga, porque hemos visto que se ganan el premio, después vienen muchas cosas buenas, además siguen en contacto entre los distintos profes, ojalá que sean una inspiración para muchos más que ganen este premio más adelante. Que te vaya muy bien y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un buen día.